Yo en primer lugar agradezco la invitación y el estar aquí en la Universidad del Pacífico y en esta aula donde se quiere hacer memoria de un jesuita, Juan Julio Vich, un recordado compañero jesuita que trabajó aquí denodadamente en la universidad y también en el país. El tema que se ha propuesto, cultura del encuentro y la esperanza, es algo muy actual, porque la Compañía de Jesús se ha caracterizado y se caracteriza por estar ahí en esas situaciones límites que hacen de su espiritualidad, la espiritualidad ignaciana, en la realidad, desde la mirada de Dios. Un Dios que quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Es un Dios que vive la experiencia del encuentro en ella misma, la Trinidad. Y por tanto la sinodalidad tiene un fundamento en Dios. Y por tanto estamos hablando desde esta experiencia de la consigna que es de Dios, de trabajar por la unidad en la diversidad. Yo quisiera comenzar esta reflexión por todo lo que el Papa Francisco en su ministerio como obispo de Roma nos ha ido mostrando desde el principio, antes a nivel latinoamericano, pero desde el 13 de marzo del 2013 ha ayudado a la Iglesia a poderse poner en camino, un camino del encuentro, no del desencuentro. Y por eso podemos decir que hay tres características del Papa Francisco que nos enseñan a vivir esta cultura del encuentro y la esperanza. En primer lugar, la primera característica es que somos Iglesia, pueblo de Dios. Es decir, somos comunidad, somos humanidad. Una comunidad que se mueve en la historia, que peregrina en la historia. Y esta Iglesia, que somos todos aquellos bautizados, bautizadas, estamos comprometidos a escuchar los clamores de los que sufren y los gritos de nuestra Madre Tierra, como decía el recordado San Francisco de Asís. Esta es la primera característica. Somos pueblo de Dios, un pueblo de Dios en movimiento. Dios no es un Dios estático, no es un Dios de museo, es un Dios dinámico, que siempre está caminando. La segunda característica de la vida y la misión del Papa Francisco es una iglesia, o somos una iglesia que dialoga. Es decir, Jesucristo es la palabra de Dios, y la palabra es el elemento, el instrumento del diálogo, del discernimiento, de la búsqueda de la voluntad de Dios, a la luz de la palabra, a través también de los signos de los tiempos, como nos decía el Concilio Vaticano II. Y tercera y característica, entre otras, lógicamente, es que somos una iglesia que actúa, y que actúa de manera articulada, armónica, como una expresión de esta sinfonía de la justicia, de la paz, desde los más pobres, de los más olvidados, de aquellos que no son visibles para la humanidad. Y un ejemplo de ello es precisamente, y ayer compartíamos en una presentación del libro La teología y la migración, de los invisibles, pero que sufren
son los migrantes. Y en el caso nuestro de la Amazonía son los pueblos originarios. Y porque también el Papa Francisco, al convocar el sínodo sobre la Amazonía, propuso hacerlo en Roma, no en el territorio amazónico. Ese sínodo que ha marcado una historia, yo diría, muy importante en la vida de la Iglesia, que se realizó en octubre del 2019, porque decía el Papa Francisco, tenemos que visibilizar en el centro de la cristiandad esta realidad. Hay dos preguntas que podría resumir estas dos partes de esta presentación. Una primera pregunta que Marcelo y yo intentaremos responder es cómo ser instrumento de una educación para la cultura del encuentro. Cómo ser, como personas, instrumentos de una cultura del encuentro desde una esperanza, ciertamente. Esta es la primera pregunta que nos hacemos. Y una segunda pregunta es cómo poder educar para una cultura del encuentro. Esto sería responder en la segunda parte. Entrando ya al primer punto, la sinodalidad. La sinodalidad es una palabra recientemente acuñada, viene de la palabra sínodo, que sí se indica en los documentos del Concilio Vaticano II, que es caminar juntos. Eso significa la palabra sínodo. Y San Juan Crisóstomo decía que la palabra iglesia es sinónimo de caminar juntos. La Iglesia es sinodal en su esencia, ¿no? Y esto tenemos muchos aspectos de fundamentos bíblicos que en este momento no podemos abundar por el tiempo. Pero sí es muy importante indicar que su fundamento teológico, como ya indiqué, es Dios Trinidad, unidad en la diversidad de personas. Por tanto, la Iglesia es signo visible, un sacramento de la unión trinitaria que por la fuerza del Espíritu Santo camina hacia el reino de Dios. Se basa en un concepto que lleva a la acción, y es decir, que la Iglesia es pueblo de Dios. Dios ha querido salvarnos no individualmente, sino como pueblo. Y este pueblo de Dios que Moisés guió en el Antiguo Testamento hacia la tierra prometida es como el signo fehaciente de una sinodalidad que está, vuelvo a repetir, en esencia. Entonces, el Papa Francisco lo que está haciendo desde el principio de su ministerio como obispo de Roma es promover la sinodalidad. Y no es una palabra, yo diría, que de moda, sino que es un estilo de vida, un estilo sinodal de caminar juntos, de salir de nosotros mismos para ponernos en lugar del otro. Y desde el otro podemos ir construyendo un nosotros, es decir, una humanidad, y esta es la misión que tiene la Iglesia y todos los creyentes, de unir a aquellos que están dispersos, a aquellos que viven enfrentados, a aquellos que viven en los polos ideológicos que no posibilitan un diálogo. Por tanto, la eclesiología de comunión está implícita en el término de sinodalidad, porque si entendemos, como dice, vuelvo a repetir, San Juan Crisóstomo, que la Iglesia y el sínodo son sinónimos, tenemos que
imaginar que la Iglesia tiene que reflejar lo que es Dios. Un Dios siempre atento al sufrimiento, y el libro del Éxodo nos dice claramente: yo he escuchado los gritos, los clamores de las personas, y es un Dios que se compromete a caminar juntos con nosotros en la historia. Esta sinodalidad ha aparecido con mucha fuerza, esta resistencia a la renovación, al volver a los orígenes de la Iglesia Católica. Y estas resistencias no son solamente contra el Papa Francisco, sino también lo fue con Juan XXIII. Y quiero en este momento indicar que Juan XXIII, al inicio del Concilio Vaticano II, dijo textualmente lo siguiente: en el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral, llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aun en su seno ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades. Hoy podemos afirmar que continúan los profetas de calamidades dentro de nuestra propia Iglesia Católica. Sin embargo, al igual que San Juan XXIII, el Papa Francisco nos alienta e impulsa a renovar el rostro de la Iglesia y a poner en práctica las orientaciones del Concilio Vaticano II. Para ello, tenemos que ser muy conscientes con San Pablo, que nos dice: venzan el mal a fuerza de hacer el bien. Romanos 12, 21. San Pablo, pues, mirando a Jesús, nos muestra su cariño y su convicción, que tenemos que tener hoy también, mirando a Jesús y con una convicción plena, que nos dice: no te dejes vencer por el mal, por el desánimo, por la polarización, por los nombres que podamos hacer. Al contrario, vence el mal a fuerza de hacer el bien. Y hacer el bien en este momento tiene una palabra: sinodalidad. Y esta sinodalidad nos da la esperanza. Y esta esperanza nos muestra un camino, que es la conversación en el Espíritu. Y este es el punto también que es muy importante, y yo he tenido el privilegio de participar en la primera sesión del sínodo sobre la sinodalidad que se realizó en octubre del año pasado, y para sorpresa de todos, no nos sentamos como estamos aquí, 350 personas en un local muy amplio, sino en la aula Pablo VI, donde había 34 mesas redondas, para practicar un método muy sencillo, pero a la vez muy profundo, como es el Evangelio y como es Jesús, que es la conversación en el Espíritu. Y la conversación en el Espíritu es mirar a Jesús, es aprender a vivir la espiritualidad sinodal. Él se presenta a sí mismo como luz del mundo en medio de las tinieblas que vivimos hoy. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Él llora ante Jerusalén porque dijo: no, Jerusalén, Jerusalén, yo he querido reunirlos como la gallina a sus polluelos y ustedes no lo han querido. Estas lágrimas de Jesús son también las de hoy. Una humanidad que se resiste a caminar juntos, a dejarse arropar
por esta experiencia de la sinodalidad. ¿Cómo aprender de Jesús a vivir la espiritualidad sinodal? ¿Cómo aprender? Tenemos que ponernos en esta actitud humilde, porque los problemas nos rebasan, porque no podemos decir que tenemos una fórmula mágica para solucionar los graves problemas de la sociedad y de la humanidad de hoy, que lloran ante las guerras, ante la migración creciente y desafiante para la humanidad. Por eso podemos decir que la Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús nos ha enviado para reunir a los dispersos. Este es el camino desafiante que nos plantea a través de la sinodalidad y a través de esta experiencia de la conversación en el Espíritu. La conversación en el Espíritu es un método que permite compartir experiencias, discernir y crear un ambiente propicio para una cultura del encuentro conmigo mismo, con los demás y con el nosotros eclesial. Esta cultura, pues, del encuentro nos está diciendo que tenemos que mirar a los que están en las periferias existenciales, como nos repite constantemente el Papa Francisco. Es decir, el que está en las periferias mira la realidad de una forma distinta de los que estamos en una ciudad, una urbanidad. O sea, esta urbe nos hace pensar de una forma totalmente distinta. Y aquí mirar Lima desde un barrio muy pobre, desde un cerro, desde una cabaña donde están viviendo ahora muchos hermanos, es totalmente distinto de mirar esa realidad de nosotros. Por último, podríamos decir que para una cultura del encuentro, la sinodalidad, el caminar juntos y la conversación en el Espíritu nos da la esperanza. Y esta esperanza nos hace trabajar por una cultura del encuentro que nos enriquece, que nos moviliza, que nos da esperanza y una esperanza cierta. Yo diría, para terminar, para una auténtica cultura del encuentro, tenemos que tener presente varios aspectos que no pueden faltar. Ponernos de acuerdo, primero, en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Reconocimiento de la dignidad de la persona humana, porque somos creados a imagen y semejanza de un Dios dinámico, de un Dios familia, de un Dios interesado por la historia de cada uno de nosotros, de un Dios que es en sí mismo sinodal y que entre ellos conversan. La encarnación de Cristo fue diálogo entre ellos y decisión de enviar. Segundo aspecto, la empatía. La empatía, no la simpatía, sino la simpatía es bueno, ¿no? Me cae simpático la persona, no. Hay que ser empáticos, es decir, ponernos en lugar del otro, la compasión, la sensibilidad. Tercera condición, apertura al diálogo. Ayer conversábamos en el grupo entre un grupo religioso y otro que no se pueden hablar. Si la religión, la creencia en Dios no nos une, ¿con qué autoridad moral podemos decirle a la humanidad, hablen, dialoguen? Es decir, el ecumenismo es esencial
y esto nos lo insiste también el Papa Francisco. Una cuarta condición es el respeto por la diversidad. Aceptar que somos diferentes en todo, pero no por ello nos debe separar. Una quinta condición es una voluntad y una convicción de la necesidad de reconciliación y de perdón. Por último, un compromiso por la justicia y la solidaridad. Estas características son precisamente la expresión de una cultura del encuentro y de una esperanza en acción. Por eso, en un mundo marcado por la división y el conflicto, la cultura del encuentro, a través de un método, entre otros, de la conversación en el espíritu, son un antídoto poderoso que promueve la reconciliación y la paz. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Gracias.